es 10 de mayo, estamos cerca de dejar el confinamiento, pero bueno, aquí estamos. El Señor nos ha ayudado hasta este momento y damos las gracias por ello. Vamos a poner este tiempo delante del Señor en oración. Dios y Padre nuestro, nos encontramos reunidos en un mismo espíritu, Señor, delante de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella. Señor, tu palabra sale por cualquiera de los medios que tenemos disponibles y sale como león rugiente, Señor, capaz de llegar a las almas de aquellos que la necesitan. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra no vuelva vacía, porque sabemos que así lo prometes tú. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos venir con corazones humillados y reverentes ante lo que tengas que decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pandemia del coronavirus ha removido las conciencias de todos nosotros de una manera o de otra. Nos trae a la mente preguntas, nos ha traído conversaciones, quizá dudas y también, ¿por qué no?, pues trae a nuestras mentes pasajes de las Escrituras. En mi caso, este pasaje me vino casi inmediatamente. Si el viernes terminaron las clases en el instituto, a mí me vino inmediatamente este texto que vamos a tratar hoy en el confinamiento. Pero no quiero trazar ningún paralelismo entre este texto y la situación actual, cosa que quizás se ha hecho muchas veces en estos días, pero sí que es verdad que el Señor lo puso en mi corazón y por tanto creo que es un buen punto de partida para el mensaje. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 21, tal como se anunciaba ayer. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Números 21, del 1 al 10, que dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia se desarrolla hace unos 3.500 años. El pueblo de Israel, que habían sido unos 600.000 hombres sin contar los niños ni las mujeres, hay que imaginar si los pudiéramos contar o si no, la Biblia nos diera ese número, salió de la esclavitud de Egipto alrededor, se estima, del 1446 a.C., tras, como recordaréis, la 10ª plaga que Dios envió a ese país, que es Egipto, que estaba oprimiendo a Israel. Y fijaos que, si recordáis el Éxodo, salían con una gran victoria y con la promesa de una tierra prometida. Pasaron, hasta esta historia, 38 años vagando por el desierto en busca de esa tierra prometida. Desde su salida hasta este mismo instante que tenemos hoy delante de nosotros, Dios estuvo cuidando de ellos en un entorno inhóspito y difícil como era el desierto. Cruzaron el Mar Rojo,
la columna de fuego y de nube que les seguían y les protegían y les guiaban, el maná que caía del cielo como provisión diaria, las codornices, el agua, incluso al principio la entrega de la ley en el monte Sinaí y todo el despliegue de poder que hizo Dios delante de su pueblo. Pues casi ese mismo tiempo, 38 años, como hemos dicho, llevaban comiendo el maná. Por tanto, vemos que en esos 38 años anteriores, el Señor Dios había demostrado cada día, durante todos esos 38 años anteriores, su cuidado y provisión para con el pueblo. Y ahora nos encontramos en este pasaje, están en el monte de Or, el pueblo de Israel va a pelear contra los cananeos y le piden a Dios que les dé victoria. Y Dios se lo ha concedido. Dios les ha dado victoria y el pueblo sale del monte de Or en victoria, victorioso, habiendo visto nuevamente la respuesta de Dios a sus peticiones y la mano poderosa de Dios en acción. Ese es el contexto previo a la historia que vamos a tratar hoy. Y así, con esto en mente, llegamos al versículo 5. En el versículo 5 encontramos la queja del pueblo. Ahí está el pueblo de Dios quejándose contra Dios y contra Moisés. Fijaos, en un instante, en el versículo 4, con victoria salen de Or, al que cambiaron de nombre y pusieron Orma. En el instante siguiente cambia la apreciación que nosotros podemos tener acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Fijaos en lo que dicen. En un solo versículo acusan a Dios de todas estas cosas. Primero, de buscar la muerte de su pueblo, porque supuestamente, decían ellos, no tenían ni agua ni pan. Después de esa victoria que Dios les había dado, se quejan de que no tenían agua ni pan cuando llevaban 38 años siendo sostenidos por el Dios mismo. No solo eso, sino que de forma contradictoria dicen que el pan que tienen es un pan, dice la palabra, liviano. Y en el original ese liviano quiere decir un pan miserable, escaso o liviano. Llaman al maná de Dios un pan miserable. Y nos preguntamos, quizá nosotros viendo la historia desde arriba, ¿no había estado Dios proveyendo constantemente, de forma milagrosa, tanto de protección como de victoria? ¿No habían sido alimentados también de forma milagrosa por el cuidado y la provisión de Dios? Fijaos que ellos en otro lugar habían descrito a lo que ahora llamaban miserable, a ese maná que ahora llaman miserable, lo habían descrito como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Más bien parece la descripción de un manjar antes que la descripción de un pan miserable. Pero además no iban camino de su propia tierra, una tierra que había prometido Dios mismo y que Él había asegurado que era una tierra buena y fructífera. Pues de esto se quejan de Dios, de que los quiere matar y de que les da un pan miserable. ¿En qué se puede resumir esto? Acusan a Dios de ser un Dios malo en lugar de ser todo lo contrario. Y es que el pueblo, dice el versículo 4, estaba desanimado. O literalmente, podemos ver en otras versiones, se volvió impaciente. Llevaban 38 años caminando sin llegar a conseguir lo que estaban esperando o lo que deseaban, y el caso es que lo que deseaban lo querían ya. Había frustración y había impaciencia en sus deseos. Y me hacía recordar esto a la crisis de los 40. No sé si habéis oído hablar de lo que es la crisis de los 40. 38 años llevaban ellos, casi 40, y la crisis de los 40 aparece cuando, dicen los expertos, cuando se acerca la cuarta década, pues se hace un balance de lo que ha pasado en nuestra vida, analizamos lo que siempre hemos querido ser o tener, lo que somos y lo que tenemos realmente, y comparamos las dos cosas, vemos que no concuerdan. Parece que estaban teniendo el pueblo de Dios la crisis de los 40 a los 38 años de salir de Egipto.
Quizá eso nos pasa también a nosotros. Si echamos la vista atrás, ¿no has visto la mano de Dios en tu vida a lo largo de todos estos años? ¿Acaso Dios no te ha colmado de bendiciones entre tanto que llegas a la tierra prometida que Él promete a todos sus hijos? Fijaos que Él acampa con nosotros como hacía con el pueblo de Dios, vive en nosotros, ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento y sin embargo nos suena actual esta queja. ¿Cuántas veces te has escuchado quizá quejándote ante Dios, desanimado, volviéndote impaciente? Y nos planteamos entonces, tengas la edad que tengas, ¿tienes esta crisis de los 40 que tenía el pueblo de Israel? Te planteas, ¿por qué no han venido las bendiciones que te mereces o que crees que te mereces? ¿Cómo es que Dios está permitiendo todas estas cosas que vemos alrededor? ¿Cómo es que Dios no cuida de mí como yo merezco? Incluso podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo es que el Señor no viene ya? Debemos tener mucho cuidado en lo que dejamos crecer en nuestro corazón. No sea que hagamos que Dios, siendo justo y bueno con nosotros, le acusemos de ser injusto y malo, justificándonos a nosotros mismos como hacía el pueblo de Israel. Avanzamos al versículo 6, donde nos encontramos las consecuencias de este pecado del pueblo de Israel hacia Dios y también hacia Moisés. Y es que Dios, en el versículo 6 vemos, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Dios castigó al pueblo con una infestación de serpientes venenosas mortíferas. Dice que eran unas serpientes ardientes y en realidad no sabemos qué quiere decir eso de ardientes. Quizá tenían un color o un brillo especial o quizá las llamaron así por el dolor que causaba la picadura, como de un ardor o una quemazón. Lo más importante de todo es que eran mortíferas. Y mucha gente fue mordida por estas serpientes, porque murió mucho pueblo, como leemos en el versículo 6, y murió mucho pueblo de Israel por causa de esas picaduras. El caso es que esta invasión de serpientes afectó a todo el pueblo. Imaginaos la situación, nosotros quizá no podemos hacernos la idea, pero una invasión de serpientes en el desierto, con el tipo de vida que podían hacer en el desierto, no valía confinarse en casa, como hacemos nosotros ahora, contra la enfermedad que hay fuera. Vivían en tiendas, en cualquier momento, incluso durante el sueño, podrían entrar las serpientes en el lugar de descanso y morderles en sus propios lechos. No venían desde fuera siquiera, sino que fueron enviadas entre el pueblo. La pandemia, si queréis llamarlo así, o la infestación de serpientes, entró desde el pueblo, entre el pueblo. Y la situación, imaginaos, tenía que ser de pánico. Niños en riesgo, mayores en riesgo, cualquiera estaba en riesgo porque las serpientes estaban entre el pueblo. Y es que ante el pecado, el pueblo de Dios no podía jugar. Con Dios no se puede jugar. Él es santo, Él es justo y debe ser temido. Hermanos, Dios sabemos que ama a su pueblo, lo tenemos claro, tenemos la fe puesta en que Dios así lo hace porque así lo ha dicho, pero recordemos que también corrige a su pueblo, también corrige a su pueblo por el pecado, va puliendo a su pueblo y a veces muy severamente, incluso con la propia vida, como fue en el caso del pueblo en esta escena de la serpiente de bronce. Con esta idea seguimos, llegamos al versículo 7, donde podemos ver el arrepentimiento del pueblo. Enseguida el pueblo se dio cuenta de que habían cometido un error. Las consecuencias de sus pecados, el castigo de Dios, fueron precisamente las que les llevaron a reconsiderar lo que habían hecho contra Dios y contra Moisés. Y vemos al pueblo arrepentido, porque leemos, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Se dieron cuenta, se acercaron a Moisés, que era el intercesor entre ellos y Dios, y le pidieron
que intercediese por ellos ante Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Así que, fijaos que el pueblo de Dios, Israel en el desierto, para darse cuenta de su pecado, necesitó de la actuación de Dios. Dios mismo proveyó, los llevó de la mano hasta el arrepentimiento. Les había hecho darse cuenta de su propio pecado mediante un castigo, que ellos inmediatamente entendieron que venía de Dios. De no haber hecho esto, ¿creemos que el pueblo se habría dado cuenta de su pecado? Probablemente no. Y el caso es que eso mismo vemos hoy día nosotros a nuestro alrededor. El pecado nos rodea sin que ninguno de nosotros en su momento prestase atención a él o ni nos importaba lo que pudiera ofender a Dios. Íbamos, hacíamos, deshacíamos sin importarnos para nada las cosas de la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él mismo nos mostró la gravedad de nuestro pecado. Quizás alguien te mostró el Evangelio, o leíste la Biblia, o escuchaste una predicación por internet. Ahí estaba Dios, guiándote de la mano hacia el conocimiento de tu pecado. ¿Para qué? Pues para llevarte a la misma situación a la que llevó al pueblo de Israel, para llevarte al arrepentimiento. Quizás tú no eres creyente, quizás no has hecho eso todavía. Quizás no has visto que tu vida desordenada y llena de pecados ofende a Dios, que el pecado que hay en la sociedad a tu alrededor ofende a Dios, que tu propia vida está llena de pecado. Pues debes saber, a la luz de las Escrituras, que con Dios no se puede jugar, que el pecado es serio y que Dios pone las consecuencias de tu pecado delante de ti. Y avanzamos hasta el versículo 8, donde observamos la reacción de Dios, sorprendente reacción de Dios. Ahora que el pueblo estaba arrepentido, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué habríamos hecho nosotros cuando alguien nos pide perdón? ¿Qué hizo Dios? ¿Se giró y miró a otro lado haciéndose el ofendido? Este pueblo me ha ofendido, no lo voy a considerar más. En absoluto, no encontramos eso en absoluto. En el mismo momento en el que Moisés habló en oración con Dios, Dios proveyó una solución. El ofendido buscaba una solución contra esa ofensa. Leemos en el versículo 8 que en cuanto Moisés oró por el pueblo, Jehová le dijo a Moisés y trajo la solución. Por supuesto que Dios ya sabía que iban a necesitar de una solución antes de que la pidieran. Y también la tenía ya en mente, por supuesto, porque es una solución muy curiosa que analizaremos ahora después, pero es una solución que apuntaba a Cristo en la cruz. El plan eterno de salvación se estaba representando en esta escena. Pero esperó a que el pueblo fuera consciente de su pecado antes de traer la solución. Y es que tenemos un Dios sorprendente. Desde que el hombre es hombre, Dios ha provisto de la manera de que aún en nuestros pecados podamos ser perdonados y podamos volver a tener relación con Dios, con ese Dios del cielo creador, ese Dios todopoderoso, 3 veces santo, delante del cual no puede haber ni un solo pecado. Qué Dios tan maravilloso tenemos. ¿Qué más cosas vemos en el versículo 8? Vemos no solo que Dios responde inmediatamente, sino vemos la propia solución que propone. Se podría decir, desde luego, que era bastante curiosa. Si Dios iba a traer una solución al pueblo, pues quizá ese pueblo esperaría, o quizá yo mismo, o quizá vosotros, pues no sé, que crecieran unas hierbas especiales en mitad del desierto con las que hacer un ungüento medicinal, o quizá algo que infusionar en agua, o que un viento milagroso extrajese el veneno del enfermo, pero no en este caso. No en este caso. Fijaos, la solución tenía que tener ciertas características. La solución debía ser pública. La enfermedad o la serpiente había surgido entre el pueblo. Todos deberían tener acceso a ella, estuvieran donde estuvieran.
y tenía que ser sin coste alguno. No era una solución solamente para los ricos, era una solución, puesto que la enfermedad afectaba a todo el pueblo, la solución debía ser para todo el pueblo, debía ser pública y debía ser sin coste. Además, tenía que ser rápida y definitiva. El que había sido mordido estaba virtualmente muerto. No podía hacer nada por sí mismo. Tenía que ser, por tanto, rápida para que la muerte no llegase a producirse, y tenía que ser definitiva. ¿Y cómo era la solución que propone Dios? Bueno, pues era hacer un modelo en bronce de una de esas serpientes. Y es interesante que, siendo el mal que sufrían la serpiente, la solución para ese mal fuese de la misma forma, es decir, una serpiente. La serpiente producía el mal, la serpiente debía ser la solución. Luego, una vez que tenían ese modelo hecho de bronce, deberían ponerlo sobre un palo en alto en mitad del pueblo. De esta manera, cualquiera podría tener acceso a la cura, es decir, sería pública, era tan rápida que únicamente era necesario mirarla, y desde luego era definitiva, puesto que vemos más adelante que en cuanto miraban eran curados. Sencillo y fácil para el pueblo, para todo el pueblo. Y llegamos al versículo 9, la sanidad que proveía esa solución. Ahí estaba la solución, esa serpiente clavada, puesta en alto en un palo, al alcance de todos. Mirar a la serpiente de bronce en lo alto del palo, en medio del pueblo, era la solución. Y dice el versículo 9 que el que miraba era salvo. No había duda alguna. Cuando alguna serpiente, leemos en el versículo 9, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y nos planteamos, yo me planteo al menos, no sé si tú, ¿de dónde provenía la sanidad? Porque es muy importante entender esto. Quizá una lectura somera podría llevarnos a pensar que era la serpiente de bronce la que salvaba. Era el objeto que tenía unas características sanadoras especiales, quizá. Pero está más que claro en el texto que, por supuesto, la figura levantada en el palo no era la cura en absoluto. Eso habría convertido a la serpiente en una especie de objeto mágico, en un amuleto, una fuente de poder que en las manos equivocadas podría causar mucho daño, o que podría ser usada a conveniencia de que la tuviese. Si miramos un poco más con atención al versículo 8, dice que podríamos deducir que era mirar a la serpiente lo que curaba. No era la serpiente, decimos, sí, está claro, la serpiente no era. Lo que curaba realmente era mirar a la serpiente. Era la mirada del que había sido picado y que quería ser librado de la muerte lo que salvaba. ¿Acaso es que había algo mágico también en esa alineación entre la mirada y la serpiente? ¿Creemos que era eso lo que sanaba? Pues llegamos a la conclusión de que obviamente no eran ni el objeto, ni la serpiente, ni la mirada. Ni siquiera las dos cosas juntas sanaban. Porque estas dos cosas solamente eran el medio que Dios había establecido para dar sanidad al que estaba herido de muerte. Solamente Dios, por medio de su poder, era capaz de sanar utilizando el medio que Él mismo había establecido, que era mirar a la serpiente con fe en el poder de Dios. Entonces, nos planteamos ahora otras cuestiones que seguramente sucedieron entre el pueblo de Israel en aquella época. Siendo un medio tan sencillo para sanar, ¿puede ser que alguien que hubiese sido mordido por la serpiente no llegase a aplicárselo? Pues lo más seguro es que sí. Allí estaba ese sencillísimo remedio al alcance de cualquiera, gratuito, rápido, instantáneo, pero inaceptable para algunos. ¿Mirarías tú al remedio si no creyeras en él? ¿Comprarías un crecepelo si no crees que la calvicie no tiene cura? Quizás algunos hubieran esperado otros medios más científicos y no este tan sencillo. Comprobados, por supuesto.
Quizás lucharan con sus fuerzas naturales o con sus remedios caseros contra el veneno. Quizás alguno se haría su propia serpiente, mucho más elaborada de la que Moisés colocó sobre el palo. Quizá, ¿por qué bronce? ¿Por qué no oro o plata? Si yo tengo dinero, ¿por qué no puedo emplearlo en hacerme una serpiente mucho mejor que esa? Quizás alguno pintaría un cuadro con la serpiente y lo pondría en su tienda para mirarlo cuando fuera necesario. Ahí estaba, su propio remedio dentro de su casa. Pero con todos esos métodos, ninguno se salvaba. Todos acabarían muriendo, porque no había otro medio para salvarse salvo el que Dios mismo había provisto. No es el primer caso que tenemos de gente que hubiera hecho estas cosas. Si recordáis la historia de Naamán el sirio no fue sanado hasta que lo hizo de la manera en la que Eliseo le indicó, que era como Dios le había dicho. Él, hombre rico y poderoso, esperaba una solución más grandilocuente y no el sencillo hecho de meterse en un río, según él, un río asqueroso, 7 veces para poder ser salvado de su lepra. Así que sí, habría gente que teniendo la solución no llegó a aplicarla y murió por ella. Y en realidad aquí acaba la historia del Antiguo Testamento, pero no hace falta especular nada si decimos que en esta historia hay un paralelismo total entre este pasaje y nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él mismo lo declaró así. Si me acompañáis ahora, podemos pasar a Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 17, al 18. Dice así en Juan 3, 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Os habéis dado cuenta que la escena de la serpiente de bronce estaba tan relacionada con este famoso versículo de Juan 3:16, del que es la explicación? Y encontramos que esa relación es tan estrecha en esa pequeña palabra porque. Dice allí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver entonces ese paralelismo. Vamos a analizarlo. Si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como decía Jesús mismo, si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, es porque, al igual que la serpiente, Él va a ser el remedio de una enfermedad también mortífera, causada igualmente por una rebelión, por un pecado contra Dios. Entonces nos planteamos, si vamos a hacer ese paralelismo, de qué es necesario que el Hijo del Hombre sea la cura. Bueno, lo vemos en Romanos. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, igual que lo hizo el pueblo de Dios. Es nuestra rebelión la que necesita la cura, igual que el pecado de Israel trajo una necesidad de una cura por parte de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Sí, hemos visto en el pueblo de Israel, las consecuencias de su pecado fueron la plaga de serpientes, en ese caso concreto. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado hoy día? Bueno, hay un versículo que todos estaréis pensando, que está en Romanos: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de nuestros pecados. Y con el castigo de la muerte viene también la condenación eterna, como vemos en el versículo 18 que acabamos de leer.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que efectivamente todos necesitamos el remedio para esta enfermedad, mucho más mortífera que la que vivió el pueblo de Israel en el desierto, puesto que no solamente afecta a nuestra vida física, sino que afectará y afecta a nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna después de la muerte física. El episodio de las serpientes ardientes sucedió en un momento, en un lugar y a un grupo de personas determinado, pero la enfermedad del pecado es de todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. Y esto, hermanos y amigos, sí que es una pandemia importante contra la que debemos luchar. Si este pecado es la pandemia mortífera que nosotros mismos nos hemos buscado, ¿por qué Dios proporciona una cura si nos lo hemos buscado nosotros solos? Bueno, pues lo tenemos en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el origen de todo esto. Dios ama a su pueblo. Dios viene al rescate de aquellos a quienes amó antes de la fundación del mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues como el pueblo de Israel. Pecamos, nos revolvemos contra Dios, nos quejamos, hacemos cosas contra su ley, incluso en muchas ocasiones no queremos saber nada de él. Le hemos llegado a acusar de ser injusto, justificándonos a nosotros mismos. Pero él sigue allí, siempre proveyendo de un medio de salvación y de una posibilidad de reconciliación con él. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esta pandemia que todo el ser humano en todos los tiempos y en todos los lugares vive y ha vivido? Bueno, pues la solución, al igual que lo fue la serpiente, es sin coste, es accesible para todos y es rápida y definitiva. Igual que el pueblo, podríamos esperar, y es lo que el corazón y las inclinaciones humanas demandan, podríamos esperar que se demandase de nosotros que tuviésemos que trabajarnos nuestra propia salvación. Trabajar por ella, sufrir lo que merecemos en vida para ganarnos la vida después de la muerte. Miramos en el catálogo de religiones y todas, absolutamente todas, se basan en la misma idea, lo que implica un coste. Pero esa no es la solución que Dios propone. La solución de Dios es sin coste para nosotros. Si entonces, en el desierto, la solución era poner el origen del problema, la serpiente puesta en un palo en alto, hoy vemos al origen de nuestro problema, nuestro propio pecado, expuesto en un palo, en un madero, sobre un monte, en alto, a la vista de todos, ciudadanos de Jerusalén y también ciudadanos del mundo entero. ¿Qué leemos en Juan 3:16? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Está a la vista de todos, está disponible para todos. Pero espera, si miramos a esa cruz, yo allí no veo mi pecado, solo veo a un hombre, veo allí a Jesús. En la cruz sí que vemos nuestro pecado. Nuestro pecado está siendo expuesto en el cuerpo de un hombre, el Hijo del hombre, Dios mismo. Cristo, el Santo, el que no había pecado, es ahora hecho pecado por nosotros. El pecado de su pueblo ahora está cargado en su totalidad, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, sobre los hombros de Jesús, expuesto en alto en el madero, al igual que la serpiente. Y eso es lo que hace que esta solución que provee Dios para nuestra enfermedad de pecado sea efectiva. Dice Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Efectiva. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La paga de mi pecado, la muerte, que es la consecuencia, y la condenación eterna, fue pagada por ese que está en la cruz. Cristo, sin pecado, hecho pecado para darme a mí la salud. ¿Quién no conoce? ¿Quién podemos decir en nuestro contexto que no sabe que Jesús fue clavado en una cruz por nuestros pecados? Está al alcance de cualquiera. Está a tu alcance ahora que has escuchado estas palabras también. Pero al igual que en el desierto, Jesús es la única medicina posible. Un poco más adelante, en este mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la única solución posible. ¿Qué debe hacer entonces el que está enfermo de muerte, ya muerto en sus pecados, para ser sanado? La solución es fácil y sencilla. Dios la ha provisto. Es sin coste. Solo debes levantar tu vista, mirar al que lleva tu pecado en la cruz sin merecerlo sobre ti y arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados. ¿Quién salva, por tanto? ¿Es la imagen de un hombre en una cruz? ¿Das besos a una cruz o haces señales en forma de cruz sobre tu cuerpo? ¿Acaso son tus propias fuerzas para mirar a ese hombre que está en la cruz las que te dan la salud? ¿Acaso siquiera es mirar a la cruz? ¿No será más bien, como lo fue en el caso de Israel en el desierto, que Dios en su misericordia te salva cuando confías en el remedio que Él te ofrece, cuando confías en Cristo cargando con tus pecados? Ese es el glorioso evangelio del Dios que tenemos, que sin merecerlo, Él proveyó de la solución y fue la solución para nosotros. Leemos en Romanos 10:8: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y además esta solución, fijaos, es segura. En el desierto, el pueblo de Dios Moisés pudo escribir estas palabras. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira con fe a Cristo en la cruz cargando con tus pecados y serás salvo. Así de seguro, así de seguro. Dice en estos versículos de Juan: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Jesús mismo en otros lugares decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Solamente hay que pedir, solamente hay que buscar, solamente hay que llamar. ¿Crees que la salvación por la fe es un remedio demasiado fácil? Pues ten en cuenta que Dios en ningún momento ha eliminado las consecuencias de tu pecado. En ningún momento ha pasado por alto la ofensa de tu pecado, ni las va a pasar. Lo que sí ha hecho ha sido proveer de un medio para pagar una deuda de un coste tan elevado que tú no podrás saldar en toda la eternidad. Puedes buscar maneras propias para salir del pozo del pecado en el que vives. Tus luchas, tus buenas sombras, estampitas, peregrinaciones. Morirás con ellos. Morirás con ellos. Así de grave es, así de grave lo dice la palabra de Dios. Como hemos leído, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y no añade más: el que no cree ya ha sido condenado. No dice el que no cree y no ha hecho buenas obras. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Quizá tú eres creyente, en algún momento miraste a Cristo con fe
te arrepentiste de tus pecados para salvación. Y entonces, lo que hemos leído también tiene aplicación para ti. ¿Estás impaciente sobre las cosas en tu vida? ¿Estás olvidando las bendiciones de Dios y cómo Él te ha acompañado desde antes que incluso llegases a conocerlo personalmente? Levanta los ojos de la fe y mira al que está en la cruz. Porque allí fueron clavados tus pecados y ganada tu vida eterna. Tu herencia está segura porque Dios la firmó allí con su propia sangre. Volvemos a Colosenses. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Curiosa y tristemente aquí no termina la historia de la serpiente de bronce. Esa imagen que no tenía nada en sí misma, que era metal forjado, se convirtió en un símbolo de superstición e incluso de idolatría hasta los tiempos de Oseas, cuando Ezequías, el rey de Judá, la destruyó. Leemos en Segunda de Reyes: él quitó los lugares santos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Tristemente hoy vemos lo mismo, con cosas como las reliquias, las estampitas, las estatuas y toda clase de objetos absurdos a las que la gente le ofrece incienso, oraciones e incluso le ponen su fe. Incluso les ponen nombre, al igual que hicieron con aquella serpiente de bronce. Incluso la propia cruz es reverenciada como si ella fuera el origen de nuestra salvación. Qué triste es quedarse en el bronce o con el bronce de la serpiente y no poner la esperanza en el Dios vivo que hizo el universo, que ama a su pueblo y que ha venido a dar un remedio gratuito para su salvación. Qué absurdo quedarse con la figura del hombre en la cruz y no con la esperanza en que Dios mismo se hizo hombre y cargó con tus pecados para que no haya recuerdo de ellos ya nunca más por toda la eternidad. La serpiente de bronce siguió entre el pueblo de Israel, igual que tú hoy puedes guardarte tus ídolos en los bolsillos, en tu corazón. Pero Cristo venció a la muerte y resucitó. No hay nadie ya en esa cruz, no hay nadie ya en ese asta. La cruz está vacía, al igual que la tumba. El remedio, nuestro Señor, está vivo e intercede por nosotros junto al Padre. Me gustaría terminar con lo que podemos leer en Isaías 53. 1000 años después de este episodio, 400 antes de que Jesús naciera, 2400 años antes de nuestros días, leemos esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ten piedad de tu alma si no eres creyente. La enfermedad está ahí. Es mucho más grave que el coronavirus que tenemos alrededor ahora mismo. Todos hemos nacido con ella y es gravísimo para tu vida y para tu vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz por tus pecados y serás salvo de una vez por todas para toda la eternidad. Así de fácil. Toma la única medicina para el pecado, que es la solución perfecta y necesaria para tu alma. Amén. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, te damos las gracias por la provisión de salvación, por la provisión de una cura para esta enfermedad tan mortífera que es nuestro propio pecado.
Señor, te queremos pedir perdón por las cosas que hacemos mal y queremos volver a acudir a la cruz. Queremos mirar a Cristo hecho pecado, Señor. Nuestros pecados están allí clavados, expuestos públicamente, siendo ellos allí expuestos la solución. Gracias, Señor, porque lo hiciste para todos, porque es accesible para todo aquel que quiera creer en ti, porque es efectiva, porque es instantánea y porque es para toda la eternidad. Recibe toda la gloria y toda la alabanza en este día, en cada hogar donde se bendice tu nombre, Señor. Y que sea un día de salvación, Señor, para aquellos que no te conocen. Bendito sea tu nombre.